vibraciones mecánicas. Hace como unos 25 o 30 años que me dedico solamente a eso. De las Bueno, buenas vibraciones. good vibrations, totalmente, Bruno, totalmente, totalmente. De todas maneras, hay algunas veces que te hacen un poco pensar y un poco no dormir. Pero bueno, creo que algunos de vosotros aún no habéis tratado el tema del módulo de aislamiento de vibraciones. Yo, con vuestro permiso, voy a desaparecer de la pantalla y voy a compartir pantalla para mostraros el temario de que me gustaría comentaros hoy. Son 4 temas básicos. Habéis recibido unos apuntes, sobre todo del tema 1 y del tema 2, una parte, y me imagino que hoy a lo largo del día a lo mejor habéis recibido la parte 3 y la parte 4, que es lo que básicamente os voy a explicar. Pero no os preocupéis que haremos un repaso de todo. Como me gusta que las clases sean interactivas, he intentado traer cosas para mostrarlas en pantalla, porque me imagino que vosotros, no sé si tenéis alguna experiencia en medir vibraciones mecánicas o os habéis encontrado alguna vez. Veo muchos silencios, por tanto, Cero. Cero bajo cero. no es así. Me imagino que a nivel de mediciones de ruido sí que habréis realizado a lo largo de, a lo mejor, o en este máster o bien en vuestra vida profesional. No sé qué profesiones tenéis, pero bueno, todos tenéis un perfil técnico y espero hablar con propiedad y familiarizarlos con los términos. Bien, del tema 1, lo que tenemos claro es que las vibraciones mecánicas, desde el punto de vista medioambiental, es un agente contaminante físico. Eso está claro. Y el tema de que estemos aquí es cómo medirlas y cómo, si no combatirlas, cómo parametrizarlas y cómo darles un valor y compararlos si es que existe normativa según en el ámbito que trabajemos. Nos vamos a dedicar al tema, ya entrando en el tema 2, a un aspecto importante, aquí os lo pongo en pantalla, y es para aclarar ciertos conceptos. Sobre todo lo que es movimiento periódico y vibración, porque a veces hay cierta confusión y me gustaría dejarlo claro, sobre todo a nivel técnico. Y comenzamos por aquí, por lo que es un mero movimiento o desplazamiento rectilíneo. En el mero desplazamiento o movimiento rectilíneo, lo que está claro es que hay un desplazamiento de materia, posición inicial, y se va a posición final, veis esa partícula de color azul, por tanto hay un desplazamiento neto de materia. Por tanto hay una posición inicial menos posición final, existe posición final, perdón, menos inicial, existe desplazamiento. Y por tanto hay un transporte también de energía cinética. ¿Qué pasa cuando el movimiento es periódico? Claro, la posición inicial y final coinciden, por tanto desplazamiento cero, porque el objeto vuelve al mismo sentido como aquí podéis ver en un péndulo simple, o bien a la derecha un péndulo de Foucault. Digamos que podríamos definir que vibración a secas podría ceñirse al modelo este simple del péndulo simple, en el cual podríamos asimilar a la propagación de los ruidos en medio aéreo, en el cual, como podéis ver, la velocidad de oscilación de ese péndulo es igual a esa omega cuadrado, que es la frecuencia angular, que es igual a una g, que es constante de gravedad, 9,8, y la L, longitud del péndulo. En realidad, las partículas en el aire se mueven periódicamente y sí, son vibración, pero no vibración mecánica propiamente dicha. Eso lo explicaremos en el ejemplo de aquí abajo. Lo que sí es cierto es que cuando las partículas son excitadas y unas chocan contra otras hasta, digamos, transmitir la onda sonora, digamos que la transmisión de energías que se producen ahí son de orden gravitacional. Fijaros que esta G es 9,8 y la L diríamos que sería semejante en una partícula del medio ambiente, sería a la altura que tiene esa partícula respecto a la superficie terrestre, es decir, la cantidad de energía potencial que acumula. Acordaros de que la energía potencial es m por g por h, masa por gravedad por altura.
Por tanto, las partículas tendrán más o menos cantidad de energía potencial y cuando unas impactan con otras debido a un impulso sonoro, pues van a chocar y las van a intercambiar energía cinética, pero siempre de orden gravitacional y diremos que ruido y por tanto un movimiento periódico u oscilación a secas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese medio que es gaseoso lo complicamos? O un estado de materia algo más complejo, por ejemplo, sólido. Y no hablo de líquidos, porque los líquidos, como os comentaré un poco más adelante, tienen un comportamiento cuasi parecido a los gases desde el punto de vista de las vibraciones mecánicas. Sucede que los sólidos generan unas estructuras moleculares a veces muy fuertes, redes cristalinas. Por tanto, existen unas fuerzas de cohesión brutales, algunas más o menos intensas, pero que encima tienen la particularidad de que se propagan de diferente manera según en qué ejes ortogonales, X, Y y Z. Por tanto, las fuerzas de cohesión no son iguales según la dirección tomada. En un gas, el aire, sí, son, digamos que las partículas, digamos, se propagan en todas direcciones por igual. De hecho, decimos que los ruidos se propagan omnidireccionalmente, por igual en todas las direcciones. Y las vibraciones, de hecho, en la experiencia cuando medimos vibraciones, medimos con acelerómetros en 3 direcciones, X, Y y Z, porque no sabemos cuál es la dirección que se propaga más rápidamente en la vibración. Lo que quiero decir es que cuando se produce una fuerza puntual en el seno de un sólido, por ejemplo, imaginaros una mota de terreno y dentro de esa mota y en el seno de ese terreno pasa una red ferroviaria, el metro. Genera por su paso de tren y debido a esa gran cantidad de inercia una vibración mecánica que se transmite en toda la superficie. Claro, toda la mota de terreno se va a comprimir y descomprimir. Ahí se van a producir unas fuerzas de carácter elástico, no de gravitacional como el tema de los ruidos con vibraciones a secas, sino que de origen elástico. Fijaros que ya su frecuencia angular ya no es igual a una constante G por una longitud, sino por una K, que es la rigidez o constante elástica, y la M, la masa del elemento sólido. Entonces, claro, la cosa ya se complica más. Y entonces, claro, ya las deformaciones y compresiones y la propagación de la vibración mecánica es de orden elástico, deformación elástica. Por tanto, cuando siempre hablamos de vibración mecánica, es que es de orden mecánico y de orden elástico. Y es la diferencia clara entre lo que es una vibración mecánica y es un ruido. Si tenéis algún problema pues, o alguna cuestión, me lo preguntáis. Y sigo. Por eso, en las vibraciones mecánicas, considero de que siempre ayuda que los sistemas físicos reales, como la niña esta que está en este columpio, o una rueda, o un mecanismo, digamos, es bueno desde el punto de vista mecánico o de la mecánica ondulatoria de vibraciones mecánicas, descomponerlo, o como aquí dice, sistemas discretos, es decir, descomponerlo, discretizarlo en diferentes elementos, modelos matemáticos que nos permitan entender el fenómeno de la vibración mecánica. Y esos elementos son 3 o 4. Aquí aparecen uno, que es masa, aquí representado con la niña con el columpio, elasticidad, representado por el muelle del columpio, y siempre existen factores disipativos, es decir, aire, la propia histéresis del muelle, factores que disipan que esa vibración no oscile hasta el infinito y más allá, sino que se atenuará con el tiempo. Y luego existe la estructura soporte. Hay otros elementos, como veis estas membranas que tienen unos modos de vibrar, que luego os lo comentaré, o este cuerpo hecho con muelles, estos ya tienen pues mayor complejidad. Pero estas membranas podrían semejarse, o lo que yo pretendo son elementos que denomino elementos continuos, como posiblemente el trozo o la mota de terreno que antes os expliqué cuando pasa el tren. Claro, ahí no es fácil decir cuál es la parte elástica, la parte amortiguadora y cuál es la masa. Lo que sucede es que en estas membranas, en nuestras motas de terreno, veis aquí como unas celdas cuadradas aquí más o menos, pues en cada celda, considerar en que en cada celda hay una unidad de masa, una unidad de elasticidad, una unidad de amortiguación y por tanto todas esas células con sus masas particulares, sus elasticidades y sus amortiguaciones confieren todo un sistema mecánico que luego
posiblemente por algún modelado de elementos finitos, podremos saber su comportamiento de vibraciones mecánicas por un paso de tren, una voladura o un impacto de una prensa hidráulica que incide sobre un terreno y que a lo mejor se propaga en un sustrato de roca a más de 2 kilómetros y produce problemas en viviendas. Ese ejemplo lo he vivido. Es decir, una fábrica a 2 kilómetros situada sobre casi bien un sustrato de roca y generaba una propagación cuando imprimían las prensas y afectaban a viviendas casi a 2 kilómetros. Y los de la vivienda no sabían de dónde procedía. Pues sí, venía de la fábrica a 2 kilómetros. Bien, hay dos cosas importantes que muchas veces nos encontramos en las mediciones de vibraciones y en el impacto ambiental. Uno son los grados de libertad y otro son los modos de vibrar. Claro, volviendo al ejemplo de la niña con el columpio, esta niña, si su padre le implica la empuja, digamos, esa niña posiblemente oscile de delante hacia atrás. Por tanto, la dirección de movimiento será delante, atrás, delante, atrás. Y diremos que tiene 1 grado de libertad. Aquí es usado con 1 GDL. Si encima el padre, que es muy gracioso, intenta a la vez, le da un golpe y la empuja de derecha a izquierda lateralmente, pues tendremos 1 y 2 grados de libertad. Y diremos que el sistema tiene 2 grados de libertad. Una partícula en un sólido tiene 3 grados de libertad, movimiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y un cuerpo humano, nosotros, tiene n grados de libertad. La característica de que cada grado de libertad le implica o se le relaciona con esta frecuencia angular determinada. Es decir, que para cada grado de libertad hay una frecuencia natural o propia. Por tanto, si un elemento tiene n grados de libertad, tendrá n frecuencias naturales correspondientes a cada uno. Los modos de vibrar son, digamos, de que a veces se produce que por cada grado de libertad se asocia un único modo de vibrar, pero a veces un modo de vibrar es el fruto de la combinación de 2 o 3 grados de libertad respectivos. Si en el caso de la niña su padre la empuja a la vez con 2 grados de libertad, delante, atrás y de izquierda a derecha, a lo mejor el columpio adquiere otro grado de libertad que es uno de torsión. Por tanto, cada uno de esos modos de vibrar tendrá una frecuencia determinada, que eso lo veremos en un espectro de vibración. A veces cuando excitamos un sólido, despuntan toda una serie de frecuencias que decimos, Dios mío, ¿estas frecuencias qué son? Precisamente son los diferentes modos de vibrar que puede tener una tabla, puede tener una viga, puede tener un elemento discreto como el ejemplo que os he puesto, o la mota de terreno, evidentemente. Por tanto, es interesante o considero primordial tener esta visión de todo disgregarlo en masas, muelles, amortiguador, porque eso nos permite tener una visión mecánica que a lo mejor cuando lleguéis a una instalación mecánica como esta, que veis a la derecha, seáis capaces al menos de vislumbrar todos o descomponer todo este galimatías de tuberías, bombas y esto en los diferentes elementos masa y muelle para disgregar qué son fuentes de ruido netamente, qué son fuentes de vibración o bien cómo interaccionan unas con otras. Rafa, o mi deseo... ¿El concepto de frecuencia natural? ¿Sí? ¿Cuál es? La frecuencia natural os la explicaré dentro de poco. Ahora, dentro de unos minutos, si me permitís, os haremos una ampliación de lo que es la frecuencia natural. Como de todas maneras te adelanto que como su nombre indica, frecuencia natural o frecuencia propia es aquella frecuencia que tiene todo cuerpo cuando se les es excitado y vibra naturalmente, vibra por él solo debido solamente a sus características propias de masa y elasticidad. Y oscilará a una frecuencia determinada y eso se denomina frecuencia natural o propia. Ya os lo comentaremos un poco más adelante. Lo que yo quería, o mi objetivo, es, como en la imagen de la izquierda, en este paisaje polar, los esquimales tienen la capacidad de diferenciar de unas 300 o 400 clases diferentes de hielo. Tan importante es para ellos tener ese conocimiento porque de ellos depende su vida. Si pisan en un lugar falso pueden
hundirse el suelo y ahogarse. Entonces, ellos son capaces de ver, según la tonalidad y la textura de la nieve, pues cuál es más o menos rígida. Volviendo a nuestro ejemplo, si me lo permitís, en plan, si queréis un poco cómico, mi deseo es que seáis esquimales de vibraciones mecánicas. Es decir, que seáis capaces de ver una instalación y poder disgregar esos elementos que a veces, cuando uno empieza por primera vez, dice, oh my God, ¿por dónde empiezo? Pues intentar desligarlo y poderlo descomponer en estos elementos masa, muy elasticidad para comprenderlo mecánicamente desde el punto de vista de vibraciones mecánicas. Y aquí, respondiendo un poco al compañero que me decía lo que era una frecuencia natural, sirva este ejemplo. Imaginaros que mi mano, con un dedo, yo aplico una fuerza puntual a esta masa que está suspendida de esta estructura que veis aquí en forma de omega. Aquí está la masa, tiene conectado un muelle y aquí tiene un amortiguador. Si yo este dedo de mi mano o de una mano le aplico una fuerza puntual, evidentemente esta masa va a oscilar con este grado de libertad, lateralmente. Tendrá un grado de libertad. Si yo, después de haberle aplicado la masa, la carga puntual, y veo cómo oscila, va a oscilar a una velocidad o frecuencia propia de él, que únicamente dependerá de su elasticidad y de su masa. A eso le denominaremos frecuencia natural. Solamente depende de sus propiedades mecánicas intrínsecas, masa y elasticidad. Masa generará una energía cinética y elasticidad acumulará una energía potencial. Y en cada ciclo de vibración habrán intercambios de energía potencial y energía cinética. Si estos intercambios son iguales o aproximados, estará siempre oscilando, entre comillas, hasta el infinito, oscilando permanentemente. Si en esos intercambios de energía potencial y cinética hay disipación de energía, con el tiempo esa vibración se atenuará y entonces el cuerpo elástico dejará de vibrar. Entonces, la frecuencia natural que se mide en hercios viene precisamente de la frecuencia angular que antes os comenté del movimiento de vibraciones mecánicas omega al cuadrado es igual a K partido por M, cuyas unidades son radianes por segundo, y sabemos que la velocidad, la frecuencia angular, también es igual a 2 partido por F. De estas dos expresiones sale la frecuencia natural, cuyas unidades son los hercios. ¿Aclarado el tema de frecuencia natural? Sí, aclarado. ¿Qué? Sí, aclarado. ¿Aclarado? Vale. Entonces vemos aquí que en el gráfico temporal de aquí en la parte inferior, digamos, evidentemente se produce esta frecuencia de manera permanente a lo largo del tiempo, de tal manera que sabemos que el periodo es el inverso a la frecuencia. Y en el gráfico de la derecha veremos que evidentemente en el espectro únicamente aparece esa frecuencia natural. No hay ningún elemento más que la perturbe y por tanto sale esa frecuencia que corresponde a la frecuencia propia. Ahora bien, si cambiamos esta mano por un mecanismo en el cual, en vez de aplicar una fuerza puntual, este dedo está conectado a una serie de engranajes que a su vez están conectados con un sistema excitatriz como un motor, le vamos a aplicar ya no una vibración, digamos, natural, sino que lo vamos a ese sistema elástico a forzar a que vibre a un ritmo determinado, a unas determinadas revoluciones o frecuencia perturbadora. Entonces ya no vibrará naturalmente, él no quiere vibrar como lo están obligando, él tiene una frecuencia natural propia. Digamos, de ambos fenómenos, de esta frecuencia perturbadora y esa frecuencia natural que, digamos, depende únicamente de sus propiedades elásticas, el sistema va a tener una respuesta de tipo armónico como una senoide, pero que dependerá de la interacción entre ambas frecuencias. De tal manera que en función de su elasticidad, de su masa y de la relación de frecuencias, podremos tener todo un sinfín de escenarios posibles, como os ilustro aquí en el gráfico de la izquierda. Cada uno de los gráficos con cada uno de los colores es un escenario determinado.
En este escenario, cuando medimos vibraciones, nos encontramos con estas situaciones. Por ejemplo, típico de un motor eléctrico, de una bomba o de un compresor. Están trabajando a frecuencia forzada que lo imprime el motor. Y si ese motor está conectado a un sistema, a un ventilador, y todo motor-ventilador está conectado elásticamente con unos elementos de aisladores de muelle, está forzando el sistema mecánico a vibrar al régimen de las 3.000 revoluciones, que son 50 hercios, y lo obliga a vibrar forzadamente. En este gráfico veréis que hay una zona que es igual a 1, que es donde está ρ es igual a omega partido omega sub 0, significa esta ρ es la frecuencia angular de la frecuencia perturbadora, es decir, las revoluciones del motor. Y aquí en el denominador es la frecuencia angular natural, que es esta frecuencia natural que antes he comentado. Cuando ambas se igualan, es igual evidentemente a 1, es lo que nosotros denominamos la resonancia, que me imagino que vosotros, es un término que a vosotros os resultará bastante familiar y que sobre todo en ruidos me imagino que lo habréis experimentado. ¿Habéis medido medida de ruidos alguna vez? No. Bueno. Yo en mantenimiento lo he vivido. Pues entonces, Como la uva. si has debido a mantenimiento, menudos a veces suelen pasar con fenómenos de resonancia sustos importantes. Con motores asíncronos, sí. En ruido lo tenéis perfectamente si vivís en una gran ciudad y si tenéis cerca un semáforo. Cuando arrancan los coches, habéis visto que los cristales de la ventana resuenan, ¿no? Pues eso es un fenómeno netamente de resonancia cuando la onda sonora coincide con la frecuencia propia natural de los cristales de la ventana. Es un fenómeno de resonancia. En motores, cuando se entra en resonancia, si son vibraciones lineales, bueno, pero si no son lineales, salte corriendo. Es decir, porque la cantidad de inercia acumulada puede ser importantísima. Todo depende en estos escenarios que aquí dibujo en este gráfico. Aquí aparecen los diferentes formas de curva. Aquí hay una asíndota casi vertical y en función, como veis aquí en este índice, aquí estos números que veis aquí son los grados de amortiguación. Cada vez que vamos aumentando la amortiguación, esta zona de excitación se va aplanando, llegando de que se puede decir de que si hay muchísima amortiguación por rozamiento o viscoso, no hay vibración mecánica, porque cuando se produce ya la primera oscilación ya queda frenada sencillamente por la cantidad de amortiguación que hay. Y eso es lo que se denomina una amortiguación crítica o supracrítica. Eso en la realidad es poco viable y se produce raramente. Pero sí que es cierto que, digamos, para definir un sistema elástico y para que se produzca una vibración mecánica, siempre hay una combinación entre estos elementos de amortiguación y elasticidad y esta relación de frecuencias. Si veis aquí hay un punto en el cual todos coinciden. ¿Veis? Este segundo círculo, ese valor es de raíz de 2. Raíz de 2 veces esta relación de frecuencia perturbadora, frecuencia natural. Ese raíz de 2, que es 1,4142, ese punto, a partir de ahí, este factor H sub P, que es transmisibilidad de la vibración, comienza a ser menor que 1. Eso quiere decir, cuando se está aislando vibraciones, que a partir de este punto, todos los sistemas elásticos son efectivos. Y a veces en medidas medioambientales de vibraciones mecánicas nos encontramos en situaciones que nos piden cuantificar precisamente estas decaídas de transmisibilidad. Esto ya os lo comentaremos. Me gustaría comentar las diferencias en que natural ya lo tenemos más o menos claro. Frecuencia perturbadora es la que imprime la máquina cuando está funcionando y nos queda la frecuencia de resonancia y frecuencia crítica. ¿La frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural? No. Y hay mucha confusión respecto a esto. La frecuencia de resonancia es cuando vemos en el espectro y vemos, por ejemplo, si estamos midiendo una máquina, que cuando hacemos lo que se denomina un run up, es decir, un arranque de máquina o bien un apagado de máquina, cuando se arranca la máquina pasa de un estado de 0 revoluciones a 1 revolución. 1 revolución quiere decir que la máquina está funcionando. 0 revoluciones quiere decir que la máquina está parada. 1 revolución quiere decir que la máquina está
a un barrido frecuencial hasta que entra en régimen. Cuando hace ese barrido frecuencial, llega un momento que visualmente vemos que la máquina comienza a producirse un gran movimiento o entra en empatía y se excita sobremanera. Y luego se estabiliza hasta que en la frecuencia régimen más o menos vibra, pero de una manera estable. Cuando lo apagamos, rundown, pasa el mismo proceso, pero digamos que esa máxima amplitud se prolonga más en el tiempo. Esto se produce cuando un motor de un vehículo, cuando lo arrancáis, y si podéis ver el motor cómo arranca con el capó abierto, veréis que el motor cuando pasa a hacer el run-up oscila debido a que entra en resonancia porque el régimen de subida de revoluciones coincide con su frecuencia natural. Por tanto, la resonancia es cuando la frecuencia perturbadora se iguala o se aproxima o sobrepasa un poco de su frecuencia natural, y es cuando se producen que el sistema entra en empatía, se excita sobremanera. La frecuencia crítica nos avisa de este fenómeno precisamente. Es aquella frecuencia forzada a partir de la cual ya el sistema comienza a entrar en resonancia, que siempre sale, pues es del orden pues un 20% o de un margen alrededor de esa frecuencia de resonancia, es cuando el sistema entra así en máxima amplitud. Por eso a veces en los espectros o las frecuencias de resonancia siempre las vemos compartidas con frecuencias, tanto por un lado como por otro, que se van más o menos elevadas, creando así una forma así de este tipo, digamos, creciente como piramidal, y al final vemos que despunta la frecuencia natural, la frecuencia de resonancia determinada. Rafa, perdón, te puedo hacer una pregunta. En este gráfico que tenemos en pantalla, el eje vertical que dice H de esa H, ¿a qué corresponde? Perdón. Es la transmisibilidad de vibración, es la cantidad de energía vibratoria que se transmite. Digamos que es el opuesto al aislamiento. Ok, ¿qué unidad es esa? Es adimensional. Son unidades adimensionales porque porque en realidad la transmisibilidad es en realidad una relación entre una señal de salida y una señal de entrada. Señal de salida y señal de entrada tienen las mismas unidades, por tanto es adimensional. Ok, gracias. ¿Vale? Sigamos. Si vosotros os dedicáis a ser consultores acústicos, posiblemente el fenómeno de vibraciones, más que verlo directamente, lo veréis indirectamente por sus efectos. Cuando un elemento entra en resonancia, uno de sus efectos es que genera generalmente, cuando las superficies vibran, emiten ruido radiado por vibración mecánica. Seguro que el concepto de ruido estructural os es familiar. Seguramente que con Sergi o con otro profesor lo habéis comentado, ¿verdad? Me imagino que os resultará más o menos conocido lo que es ruido aéreo de ruido estructural, al menos a nivel de cuando habéis estudiado el tema de aislamiento acústico con lo que es emisión sonora, comentaros igual, a lo mejor os lo ha hecho mención. Sí, Rafa. De no ser así, aquí voy a ampliar este concepto porque, digamos, es muy importante porque todo está provocado por las vibraciones mecánicas. Fijaros, esta persona que hay aquí con el vaso puesto en la pared para escuchar al vecino de al lado porque le molesta el ruido de su equipo de música o de su televisor, hay que tener en consideración que el equipo de música y ese altavoz generan un ruido con una emisión de ruido aéreo a través del aire, hasta que llega a una frontera, que son las paredes, el suelo y el techo. Entonces, ese frente de onda sonora, una parte de esa energía va a incidir sobre el techo y, lógicamente, como os podéis imaginar, van a entrar en vibración. A partir de ahí, esa cantidad de energía sonora, debido a la estructura molecular, por su elasticidad y por su masa antes comentada, parte de esa energía, digamos, va a ser filtrada dentro de toda su gama frecuencial y al otro lado de la pared generará otro frente de ondas con un ruido muy peculiar, un ruido que es rico en baja frecuencia. En media frecuencia no es tan rico y casi nulo en alta frecuencia. Eso es lo que denominamos ruido estructural, aquellos sonidos o ruidos
que son muy ricos en baja frecuencia y son motivados por vibración mecánica, o bien provocado por ese altavoz, o algo peor, por una máquina conectada en una cubierta, una máquina de aire acondicionado, un ascensor, todo aquello que conectado rígidamente a la estructura, digamos, genera vibraciones mecánicas, se transmite por paredes, suelo y techo y provocan este efecto pernicioso. Los ruidos o la emisión sonora dentro de las viviendas, los ruidos sabemos que son aéreos, de origen aéreo, música, de equipos de música, televisores, tienen una particularidad, considero yo, importante. Uno, se propagan siempre a una velocidad constante. Ver en la tabla de aquí, a la parte inferior, a 340-344 metros por segundo. Dos, digamos, son omnidireccionales. Se transmiten por igual en todas direcciones. Digamos, y tres, generalmente son bastante directivos. Quiere decir con este concepto de que si vosotros, personas afectadas que tiene el vecino que os molesta, casi podríais adivinar a la altura de la pared que os divide a dónde tiene el equipo de música, si lo tiene enfrente, un poco más allá o un poco más cercano. Por tanto, podéis focalizar por dónde está la fuente de ruido. Cuando se produce un efecto de ruido estructural por vibración mecánica, estas características se distorsionan totalmente. El ruido que uno percibe es muy rico en baja frecuencia, quiere decir grandes longitudes de onda. Si la baja frecuencia va desde 1 hercio hasta 250 hercios, quiere decir que las longitudes de onda son pues de 6, 3, 4, 2 metros cada frente de onda. Quiere decir que una pared, un suelo, un forjado puede pasarlo como si fuese papel de fumar. Si en el primero, en ruido aéreo, es efectivo las técnicas de aislamiento acústico, a los que habéis estudiado el módulo de aislamiento acústico, tenéis herramientas para poder, digamos, resolver estos problemas mediante trasdosados, aislamiento de paredes simples, paredes dobles, suelos flotantes, techos flotantes, absorción. Hay toda una teoría y prácticas que actúan sobre los receptores, sobre el propio edificio y que pueden solventar en una porción muy grande estos problemas. Claro, si vosotros pensáis pretender aislar con las mismas técnicas el ruido estructural, estáis muy equivocados, porque el resultado será cero. Para resolver un problema de ruido estructural tenéis que ir a la fuente que genera las vibraciones y cortar de cuajo la transmisión rígida entre máquina y estructura. Si no, no podréis resolverlo. Y esto se caracteriza, primero, porque el ruido estructural es inducido por vibración mecánica. Se propaga de diferente manera según los tres ejes. Por eso, a veces hay personas que cuando un elemento, un ascensor, se excita, el del primero tercero lo oye y el del quinto cuarta no lo oye, o el del entresuelo también lo oye. Depende de lo que es la estructura del edificio, pues hay, digamos, no concordancia a nivel de la gente que lo molesta. Segundo, o otro elemento, la velocidad de propagación en los sólidos, ver el cuadro, se puede decir que unas 10 veces más que la propagación del ruido por el aire. Por tanto, se propaga rapidísimamente. Y otra característica es que si los ruidos por emisión aérea son, digamos, direccionables, los de baja frecuencia o ruido estructural, digamos, no sabemos por dónde proceden, no se mueven, porque sus longitudes de onda son tan grandes que no podemos focalizar o orientarnos dónde está la fuente. Y entonces todas las dependencias y todo el propio edificio queda afectado, cosa que con el ruido aéreo a lo mejor quedan afectadas pues el vecino de al lado o los vecinos colindantes, pero los de la planta superior y la planta inferior pues siguen viviendo tranquilamente. Y la única manera de combatirlo es con ruido, con aislar en la fuente y desconectarla, mediante técnicas de aislamiento de vibraciones, que eso lo hemos comentado y estudiado en el módulo de aislamiento. Si alguno me dice esto, quiere decir que si alguno me hace un proyecto de aislamiento acústico y no contempla el ruido estructural, pues su resultado se verá muy mermado, porque cuando ese proyecto se ejecute, si no lo ha tenido en cuenta, tendrá graves problemas y poca satisfacción por parte de los usuarios.
Yo me he atrevido a hacer un pequeño ejemplo, a ver si con esto desde aquí lo podemos escuchar. ¿Veis esta máquina de música? ¿La veis aquí? Voy a acercar el micro a ver si la podéis escuchar. ¿La podéis escuchar? No, No. no. ¿No? No. Bueno, pues bien, pues no se escucha y emite un ruido aéreo. Yo lo escucho claramente y vosotros no. Fijaros que esta máquina la fijo a un forjado, esta caja. ¿La veis esta caja? Y ahora intentaré... ¿La escucháis ahora? Perfecto. Sí. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me lo puede decir? Sí, hay una transmisión mecánica y se amplifica en todo el cuerpo que tenés en la mano, en toda la caja, pues se convierte en un amplificador. Sí, señor. Las paredes, suelos y techos son verdaderos amplificadores según cómo estén construidos, sobre todo aquellas construcciones que denominamos tabiquería en seco, las placas de cartón yeso, son unos resonadores y amplificadores ideales. Por eso hay que tener muy en cuenta esto. Por tanto, consejo de viejo consultor acústico es que primero ataquéis el ruido estructural y luego el ruido aéreo, porque si vais al revés, caput. ¿Vale? Porque seguro que cuando midáis ruido os saldrá el ruido estructural. Bueno, una peculiaridad es por qué este señor es capaz de oír, porque fijaros que nuestro aparato auditivo, digamos que solamente percibe ondas en medio gaseoso, es decir, ondas longitudinales, como lo que veis aquí, que intento yo marcaros con el lápiz o el dedo. ¿Lo veis? Pero cuando pasa por vía estructural, la propagación en sólidos es bastante más compleja. Y veis aquí lo que se denomina o lo que hay una onda, digamos, transversal y que la suma de ambas da esta onda de flexión. Lo que se produce en los suelos, forjados y techos son ondas de flexión. Veréis, en los sólidos, aparte de ondas longitudinales, se producen ondas transversales. Cuando son grandes sólidos, ondas de Rayleigh, ondas de Lowe y otras formas de onda de propagación de vibraciones de cualquier tipo de energía a través de un sólido. Cada una, estas tiene una particularidad y digamos, una velocidad determinada. Según cómo sea el terreno, pues aparecerán con mayor o menor intensidad. Por ejemplo, cuando se produce un gran cúmulo de energía que se propaga. Hablemos de un sismo. Cuando se produce un sismo, las ondas longitudinales y transversales es lo que en sismología se denomina primary wave y secondary wave. Y luego están las ondas superficiales, las de Rayleigh y las de Lowe, que implican digamos, gran volumen y gran energía, volumen de materia que entra en movimiento de vibración mecánica, movimiento sísmico, y produce una gran transmisión de energía. En elementos estructurales pequeños, la que generalmente nos encontramos son la que aquí expongo, las ondas de flexión, que digamos que son una onda longitudinal y transversal acopladas. De tal manera de que nuestro oído, cuando nosotros lo ponemos a la pared, percibimos la componente longitudinal de esa propagación de onda de flexión. Por eso, cuando vosotros ponéis el oído, o lo que a veces nosotros los técnicos decimos orejómetro, que es poner el oído en la pared, digamos, sentís los sonidos como algo distorsionados, incluso con un cierto tono agudo. Y es que, digamos que únicamente percibimos esta componente longitudinal. Fijaros que en las ondas longitudinales, ruidos aéreos y transversales, sólidos netamente, las velocidades de propagación dependen de una variable, ρ, densidad, kilo centímetro cúbico. Pero aquí, en las ondas de flexión, dependen ya de unas constantes de masa, pero depende de una variable que es frecuencia. Y, por tanto, en las anteriores, la frecuencia de propagación en transversales y longitudinales siempre es constante. En cambio, en estas va variando en función de la frecuencia. Van aumentando la velocidad al aumentar la frecuencia. Por tanto, tienen un comportamiento mucho más complejo que las oscilaciones o vibraciones a secas, medio aéreo o ruido. Por eso, nosotros cuando escuchamos ruido a través de las paredes,
notamos el sonido distorsionado y sobre todo escuchamos filtrado en la baja frecuencia. Si con Eduard Puig o con Ivana o con Sergi habéis medido ruidos, os han comentado medir ruidos, sabéis que en la emisión sonora hay una serie de penalizaciones que se tienen en consideración precisamente por este fenómeno, el ruido estructural, y que penaliza cuando son ricos en baja frecuencia. Existen una serie de penalización de +3 o +6 dB precisamente por este efecto. Porque el ruido estructural pues, es muy molesto. La verdad es que a veces es difícil de resolver y únicamente se resuelve con técnicas de aislamiento de vibraciones. Aquí veis un espectro típico medido de una habitación, medido o provocado por una sala de bombas que había en un edificio anexo. Toda la energía sonora se concentra, como veis aquí, en la baja frecuencia. ¿Lo veis aquí? Y aquí son los ejemplos típicos de ondas de flexión que se pueden provocar, que son en forjados, paredes, techos, etc. Únicamente en esta transparencia quiero hacer un comentario que es en la propagación de los sólidos. ¿Por qué en los sólidos tienen esta complejidad de formas de onda tan complejas con respecto a gases y líquidos? Precisamente por una peculiaridad o dos peculiaridades importantes, las fuerzas de cohesión que antes he comentado y una consecuencia, que los sólidos admiten esfuerzos a cortadura. En un metal, un esfuerzo a cortadura permite que los materiales, un metal, se deforme, sean maleables. Si sometéis a cortadura un fluido, un líquido, ¿qué le sucede? Fluye, no se deforma, sino que fluye. Y esto hace que la transmisión de las vibraciones a través de los sólidos pues tenga toda esta complejidad que os estoy intentando de comentar y explicar. Bueno, esto es para que tengáis una visión de las vibraciones mecánicas, cómo interactúan los sólidos, las diferencias sólidos con respecto a ruidos respecto a vibraciones. Mi deseo de que podáis ver la realidad que os envuelve, sobre todo cuando actuéis en un problema de ruido de vibraciones, verlo, contemplarlo como masas y muelles, que tengáis claro que es más o menos una frecuencia de resonancia respecto a una frecuencia natural, una frecuencia crítica, y que los sistemas se mueven con n grados de libertad y que tienen múltiples modos diferentes de vibrar. Todo esto, estos conceptos, es cuando vamos a medir vibraciones, que es en este tema 3, los compactamos e intentamos visualizarlo en las medidas de vibraciones. Los equipos de vibraciones, no sé si habéis visto alguno, hay de todo. Empezamos por las aplicaciones app de los móviles. Bueno, va bien para adentrarse en el mundo de las vibraciones, pero bueno, como diría, al menos como un elemento de curioso, aún las apps de vibraciones pues no se han desarrollado lo suficientemente, pero cada vez se va desarrollando más y hay curiosas, pero no son elementos buenos para hacer un análisis de vibraciones. Luego están vibrómetros industriales de contacto, que son los que se utilizan mucho en la industria. Yo aquí, si queréis hacer un estudio más serio, existen ya los analizadores de vibración que pueden ser monocanal, bicanal o los multicanales. ¿Veis aquí yo os he traído, os enseño este. A ver. Este es un sonómetro, un 2270 de Brüel. ¿Lo veis aquí? Aquí se quita este micro y se pueden conectar estos dos acelerómetros que tenéis aquí. Por tanto, con un mismo equipo de medida de ruido podéis tener un accesorio para medir vibraciones. Con este equipo, bueno, yo utilicé en mi época, hace ya en el Jurásico, un 2260 de Brüel, y para comenzar en el mundo de las vibraciones mecánicas versus ruido va muy bien, porque es un elemento que combina ambas y, bueno, es una buena herramienta. Cabe decir que todas las herramientas tienen un coste. Esto también, es decir, baratas no son. Y cuando mejor, más caras. Por desgracia, va así. Por tanto, la inversión es increíble. Luego existen los multicanales. Aquí intentaré mostraros otro. Este es un pulse, un elemento que tiene aquí capacidad
para 6 canales, ¿veis? Y este es el pequeñito. Este tiene la capacidad de que puedes añadirlo en paralelo a otros 2 y tiene 6, 12, 36 y así sucesivamente para hacer mediciones multicanal. Con estos equipos te permite tener todo un abanico de posibilidades y una amplia gama de posibilidades para poder medir vibraciones mecánicas. Las vibraciones mecánicas necesitan, bueno, toda una serie de equipo bastante más complejo que a nivel medida de ruido, que con un sonómetro te puedes hacer, pero si quieres profundizar en el mundo de las vibraciones mecánicas, pues has de invertir en equipo. Esto se hace con tiempo y a medida de la necesidad, pues vas ampliando. Y bueno, estos equipos vibrómetros que aquí pongo tienen un coste bajísimo, a veces te los encuentras por 50 o 100 euros. En cambio, estos de aquí abajo son bastantes miles de euros lo que cuesta. Pero bueno, es como todo. Cuando vamos a medir vibraciones mecánicas, es bueno tener una visión dual de la realidad que medimos. Una es lo que nosotros denominamos el dominio temporal y otra es el dominio frecuencial. El dominio temporal es ver cómo se produce esa vibración o qué amplitud de vibración se va produciendo a lo largo del tiempo. Eso nos permite, digamos, saber cómo responde ese mecanismo que estamos midiendo cuando está en funcionamiento y si el compañero que se ha dedicado a mantenimiento periódico, si esas mediciones a lo largo del tiempo van aumentando, le pueden ir indicando que hay un posible fallo en algún componente. En el dominio temporal, más que darte el fallo, lo que te va diciendo es que a lo largo del tiempo el valor de amplitud, digamos, irá aumentando con el paso del tiempo. El dominio temporal va muy bien porque te permite, digamos, decir cuál va a ser la forma de propagación de vibración de ese mecanismo en concreto. En cambio, el dominio frecuencial, que es la amplitud respecto a la frecuencia, nos permite saber más en detalle o saber o pormenorizar los diferentes componentes de ese mecanismo y saber qué respuesta de la vibración mecánica tiene. Es decir, que si aparece una frecuencia de giro de un eje conectado a unos álabes de un ventilador, tendremos una frecuencia de engrane, una frecuencia múltiplo de esa frecuencia de giro, y si ese eje tiene una deformación, transcurrido el tiempo veremos que a determinadas frecuencias se irán incrementando o distorsionando y produciendo unos efectos, con lo cual nos está avisando de que posiblemente hay un fallo o rotura de algún componente. Lo que se suele también trabajar cada vez más es, digamos, trabajar en ambos dominios a la vez. Es lo que se denomina dominio en 3D, en el cual podemos contemplar la amplitud desde el punto de vista a la vez de la frecuencia y del tiempo. Y de esta manera tenemos un paisaje, digamos 3D, que nos puede visualizar ambos dominios. En mantenimiento predictivo se trabaja mucho en el dominio temporal y en evaluación de vibraciones por impacto, por ejemplo, en personas, se trabaja mucho en el dominio temporal. En el diseño de estructuras, pues se trabaja muchísimo en el dominio 3D. Depende del ámbito en el cual os encontréis. Tenéis que manejar uno u otro o los tres. Generalmente, un criterio es empezar por el dominio temporal y de esa manera ver cómo, digamos, a lo largo del periodo de funcionamiento donde se concentran los valores máximos de amplitud y en esa zona hacer un zoom para ver en dominio frecuencial qué respuesta tienen las diferentes frecuencias. Sirva este ejemplo. Aquí tenéis dos gráficos temporales de un compresor frigorífico. El gráfico temporal color rojo es antes de haberle colocado unos elementos elásticos debidamente calculados como el que veis en esta figura, y luego el mismo gráfico transcurrido el tiempo, cómo queda la vibración después de haberlo aplicado, en lo cual se puede apreciar un notable cambio en mejora. Lo bueno del gráfico temporal es que, como podéis ver aquí, podemos a lo largo del tiempo ver cada una de las fases. Fijaros que aquí
En el gráfico rojo vemos arranque del circuito 1. Aquí en esta zona más o menos de vibración estacionaria es cuando los ventiladores están funcionando y aquí es cuando se disparan los compresores. Aquí en el gráfico azul, digamos, cuando se aplicaron las acciones de mejora, tal como aquí indico, pues se puso el compresor 1, que es el de trazo de color azul, e incluso se puso otro compresor que estaba en paralelo para ver si los dos interactuaban y podían estropear la eficacia inicial. Y no, fijaros que aún con todos los dos compresores funcionando, digamos, los valores de amplitud de vibración son bastante y notablemente más bajos que el gráfico de color rojo donde se ven las amplitudes en la fase inicial. Digamos que muchas veces, si aquí se puede aplicar aquella máxima que dice, dime cómo funcionas y te diré cómo vibras. Si cuando vamos a medir sabemos más o menos cómo funciona un compresor frigorífico o un motor de 4 tiempos o un ventilador, podremos más o menos tener un orden de magnitud, cuáles serán las diferentes fases de que esa máquina o instalación entre en funcionamiento, se dispara este componente, entra un estacionario, ahora se dispara el otro componente. Por tanto, tenemos en nuestra base de datos mental, podremos prever ese comportamiento y cotejarlo posteriormente con las medidas de vibraciones que hagamos. Si hay una distorsión o algo no sale según lo esperado, bien, eso es una cuestión de investigarlo y saber por qué. Y si no, ya sabéis, solución ACP. La solución ACP es apáñate como puedas, que muchas veces en vibraciones mecánicas suele ser bastante familiar. Fijaros que estos espectros, desde el dominio temporal, aquí lo ilustra en su dominio frecuencial. Es amplitud y espectro. ¿Veis? Aquí se ven las frecuencias fundamentales que hay aquí. ¿Alguno sería capaz de decirme aquí en este espectro a los 0 hercios, aquí el rojo, por qué es? El que se dedica a mantenimiento predictivo. Y es arranque, ¿no? En el arranque. Ruido de cable. Ruido eléctrico. Ruido eléctrico. Sí, señor. A veces suele pasar que ves espectros y cuando lo ves dices, dime cómo funcionas y te diré cómo vibras. Y cuando ves un espectro de esta manera dices, aquí falla algo. Y dices, esto no es normal. Entonces, lo compruebas y puede ser que sea ruido eléctrico. Es decir, que cuando se hizo esta medición, no se hizo un filtro paso alto y de esta manera dejó filtrar pues, distorsiones, por ejemplo, del ruido propiamente, el ruido eléctrico que pasa a través del transductor del acelerómetro y da una señal bastante elevada. Por tanto, cuando mides vibraciones has de tener en cuenta ciertas peculiaridades o particularidades. Bueno, va bien, digamos, igual que hemos hecho una división de vibraciones libres y hemos dicho vibraciones forzadas, pues hacer otra división en función de la forma de onda de la propagación de la vibración mecánica. Así tenemos las vibraciones permanentes o continuas, aquellas que están vibrando constantemente cuando el mecanismo está funcionando, y aquellas que son transitorias. Estoy explicando cosas que muchos de vosotros ya sabéis. La peculiaridad es que estas vibraciones permanentes o continuas, desde el dominio temporal, son señales que se denominan temporales largas, están durando a lo largo del tiempo y tienen valores más o menos estables de amplitud de vibración. Las señales temporales cortas, las transitorias, son que a lo largo del tiempo no se produce ninguna vibración y cuando se produce un impacto, como este martillo que veis aquí, se produce un pico grande de amplitud y luego cesa hasta que vuelve a la vibración residual. Vibración cero no existe. Siempre existe un mínimo de vibración residual. Dentro de estas vibraciones permanentes o continuas, que son temporales largas, señales temporales, tenemos unas que denominamos las estacionarias o periódicas, por eso las ilustradas típico en los ventiladores, que son constantes, siempre tienen un valor de amplitud muy constante a lo largo del tiempo, y que estas tienen la particularidad de que la onda compleja, la onda más con una mayor complejidad, la podemos descomponer
en ondas más simples. Permite lo que se denomina el principio de superposición, que es la base sobre la cual se hacen los estudios de análisis de frecuencia mediante FFT, Fast Fourier Transform, y que permite cualquier señal estacionaria complejo descomponerla en señales más simples para poderlas estudiar y ver sus diferentes elementos frecuenciales que pueda tener. En cambio, hay otras señales que son no estacionarias, son aleatorias, a veces tienen transitorios, a veces tienen estacionarios, a veces pasan a cero, es decir, tienen una aleatoriedad muy elevada. Por tanto, digamos, no admiten este principio de superposición y, bueno, necesita valores estadísticos y que, digamos, hace que la operativa de medida sea un poco más compleja. Lo que caracteriza estas señales o vibraciones permanentes de las transitorias es que estas señales en el tema de permanentes, las señales temporales largas generan señales espectrales cortas. Es decir, que si a un ventilador que tiene un temporal constante, desde el punto de vista espectral, tendrá la frecuencia de giro del eje y la frecuencia del número de álabes de palas del ventilador. Tendrá dos frecuencias. Por tanto, será una señal muy concreta, muy específica, con dos frecuencias fundamentales. También es cierto de que alrededor de estas frecuencias habrá como un ruido típico que se verán a todas las frecuencias algo elevadas debido a la vibración residual o frecuencias próximas a F1 y F2 que se ven aquí en la transparencia que están cerca de esta, que podríamos digamos que al aproximarse a esta frecuencia quedan algo más excitadas o más elevadas. Las señales temporales de los transitorios son cortas, pero esto genera que cuando dais un impulso en una superficie, genera una señal espectral larga, es decir, excita todo el espectro. Si os acordáis del tema de los modos de vibrar debido a una vibración natural que es excitada por una fuerza determinada, cuando yo aplico un transitorio a una superficie, lo que hago es excitar los n grados de libertad que pueda tener esa superficie. Por tanto, para cada frecuencia, en teoría, corresponde a un modo determinado de vibrar y, por tanto, todos se excitarán, algunos en mayor o menor grado. Siempre destacarán unas frecuencias de resonancia y entre resonancia y a veces entre resonancia siempre se producen antirresonancias, zonas de mínima amplitud. Y da un espectro como de valles, de montañas y valles muy suave, un espectro muy característico, las señales espectrales largas motivadas por transitorios. Va bien tenerlo en cuenta porque cuando a veces medimos vibraciones, cuando miramos el espectro, nos permite ver que si es un espectro más o menos constante, bueno, es que tenemos una vibración continua, permanente, estacionaria. Si vemos que en ese espectro se produce un incremento, una zona de frecuencia y tiene un valle, a lo mejor es que hay una zona de resonancia que algún componente de este motor es un intransitorio, por ejemplo, un relé que está impactando y eso genera transitorios. Es decir, que en función de la complejidad del mecanismo que estemos midiendo, nos podemos encontrar con una mezcla de vibraciones estacionarias, con transitorios y la aleatoriedad puede ser muy variada. Y nos puede dar gráficos de señales espectrales largas mezclados precisamente con gráficos de señales espectrales cortas y porque se producen simultáneamente ambos fenómenos. Pero bueno, aquí es una manera de poderlo disgregar. Los elementos que tenemos para medir las vibraciones, básicamente, en maquinaria, por ejemplo, utilizamos los acelerómetros piezoeléctricos. Esto es un acelerómetro, ¿lo veis aquí? Me imagino que estos transductores miden aceleración de la vibración. Por tanto, si yo conozco la aceleración de vibración, puedo tener otras unidades derivadas de la aceleración, que es la velocidad y el desplazamiento. Por desgracia, en ruidos, ¿sabéis cuál es la unidad de medida de los ruidos? Silencio. ¿Cuál es la unidad de medida de los ruidos? Decibeles. No.
Negativo. Pascales. Lo que pasa es que los dBs es la expresión logarítmica de los pascales. Es una manera de expresar los pascales. La unidad física del ruido son los pascales, newtons metro. Y la connotación, pero expresado en dBs, digamos en logaritmos, tenemos los decibelios, ponderados a según la ponderación. Pero la unidad física es el pascal, no os olvidéis. Bueno, pues la unidad física de la vibración para estos transductores es el acelerómetro, es la aceleración, metro segundo cuadrado. Existen otros transductores, pero que no son piezoeléctricos, por ejemplo, un sismógrafo, un geófono. Aquí os enseño uno. ¿Veis? Esto es un geófono. Unidad física, metros. Y estos se conectan en obras, en voladuras, y se conectan vía móvil y pueden detectar la señal y aparece en nuestra pantalla a distancia y su unidad física son metros. Por tanto, estos transductores, conociendo su unidad de partida inicial, aceleración o desplazamiento, podremos determinar sus unidades derivadas. La particularidad que tienen las vibraciones mecánicas, a diferencia de los ruidos, es que, como antes ha dicho un compañero, los dBs o decibelios, a nivel universal, se trabaja en dBs, ponderación A, ponderación B, ponderación C, trabaja en ruido, siempre con la misma unidad física, pascal. En cambio, en vibraciones no. En vibraciones no siempre se trabaja en aceleración. En mantenimiento se trabaja en velocidad, milímetros por segundo, o bien en desplazamiento si en vez de estar en mantenimiento predictivo estamos en ingeniería de estructuras. O si estáis en ingeniería aeroespacial, trabajaréis en valores G de aceleración. Y así sucesivamente. Por tanto, las unidades físicas y según en qué país estéis trabajando, serán unas o bien otras. En Estados Unidos se trabaja todo con valores G. En Latinoamérica me imagino que adoptan sistema MKS, el sistema internacional, estilo europeo, pero hay muchas disciplinas en Latinoamérica que utilizan la nomenclatura americana. Bien, por tanto, según en qué sector estéis trabajando, tenéis que adaptar cuál es la unidad física que se suele manejar para describir la vibración mecánica. Bien, pero como sabemos integrar, pues de la aceleración, integrando, podemos determinar la velocidad y a su vez en desplazamiento. La velocidad es únicamente dividir la aceleración obtenida por la medida y dividirla por 2 por pi, por la frecuencia correspondiente al valor de aceleración que habéis medido. Por ejemplo, si tenéis 10 a la menos 3 metros segundo cuadrado a la frecuencia de 50 hercios, para pasar la velocidad es 10 a la menos 3 en el numerador, dividido 2 por pi, 3,14 es pi, por f, esa frecuencia que antes os he mencionado. Y de esta manera tendréis la velocidad en metros por segundo. Y en el desplazamiento, 3/4 de lo mismo. La única diferencia es que es 2 por pi por f al cuadrado. Por eso, en el denominador es 4 pi cuadrado f cuadrado. Y entonces, de esta forma, de una aceleración, podéis saber sus magnitudes derivadas. Acostumbraros en vibraciones a que esto tenéis que tener acostumbraros a estas medidas básicas, porque os ayudarán mucho. Rafa, perdón, la A mayúscula en la ecuación anterior, la A mayúscula es... Amplitud, pero la amplitud siempre se explica, es en la ecuación senoidal, veis aquí aceleración es una onda senoidal que es amplitud por seno de omega t. A esta amplitud, la amplitud siempre se da, si se mide en vibraciones, es equivalente a esta aceleración. Por tanto, aceleración, cuando mides la vibración con un acelerómetro, esta amplitud es igual a la aceleración. Si lo midieses con un sismógrafo, esta amplitud sería igual a desplazamiento, a d, porque la unidad básica de medida son los metros. ¿Vale? Gracias. Bien. Aquí os pongo un esquema de los tipos de acelerómetro, porque también no se utiliza un mismo micro para cualquier fuente de ruido que podáis medir. Aquí, en función de la sensibilidad de los acelerómetros, es decir, de la relación entre la entrada de
de voltaje con respecto a la señal de salida, que es vibración mecánica, en función de la sensibilidad del acelerómetro, podréis utilizarlo según para qué tipo de fenómeno vibratorio que queráis medir. Por ejemplo, si queréis medir motores o maquinaria, utilizaréis acelerómetros con sensibilidad de 10 milivolts G. Yo aquí intentaré mostraros un acelerómetro para maquinaria. Son muy pequeños. Digamos, cuanto menos sensibilidad, más pequeñito. Y a medida que aumentamos la sensibilidad, aumenta en tamaño físico. ¿Lo veis? Esto es un dedo, es muy pequeño. Y este es monoaxial. Es decir, solamente es en el eje Z. Si queréis estudiar vibraciones mecánicas también en base de maquinaria o bien evaluar el impacto de vibraciones para la sensibilidad de personas en viviendas, entonces ya necesitáis acelerómetros de mayor sensibilidad. Aquí os muestro este. Este ya es más complejo. A ver. Este es un acelerómetro también, es de 100 milivolts G. Es el elemento este que tenéis en esta columna. Este es triaxial. Este tiene, por tanto, mide en los tres ejes. Aquí es eje X, eje Y y eje Z. Y aquí, como podéis ver, no sé si lo podréis ver, aquí, bueno, viene pintado los ejes y la dirección de cada eje. Por tanto, va bien colocarlo según el sentido positivo de los ejes ortogonales. Y luego están los de mayor sensibilidad o los que se denominan semisísmicos. Es cuando tenéis vibraciones de muy baja intensidad, que también son pequeños. Este es un acelerómetro de 500 milivolts G. Es lo que se denomina un semisísmico. Y luego ya tenemos, por último, los acelerómetros sísmicos, que aparte de ser súper caros, suelen pesar bastante. Vienen en esta caja grande. Este en concreto pesa 750 gramos. Que es un bichito. ¿Veis? A mayor sensibilidad, mayor tamaño. Este tamaño es importante. ¿Lo veis? Y muy sensible. Si lo pudieseis coger en la mano, al girarlo, podríais sentir cómo el sistema masa-muelle, el sistema se nota. Es decir, es un elemento tremendamente sensible. Con lo cual, este cuadro que veis en esta transparencia, que os sirva de guía por si tenéis que medir vibraciones, en función del entorno que midáis, tenéis que aplicar la sensibilidad del acelerómetro, porque si no, pues según el rango dinámico o la respuesta en frecuencia de ese acelerómetro, puede ser que se quede saturado. Entonces, todo el espectro de la señal temporal o espectral os salga completamente borrosa o sencillamente en la pantalla es que no sale el registro de medida. Queda completamente saturado y por tanto no mide. Por tanto, el rango dinámico es importante tenerlo en cuenta, es decir, cuánto valor de amplitud máxima puede llegar a medir, porque si, por ejemplo, utilizáis un acelerómetro sísmico, el de 10 volts G, el que pesa tanto, para ponerlo al lado de una máquina que es un martillo de forja, pues seguro que el rango dinámico está por debajo el rango dinámico real está por debajo del rango dinámico del propio acelerómetro y quedaría saturado, incluso lo podéis estropear. Y también tener en cuenta de que a medida que aumenta el tamaño del acelerómetro por la mayor sensibilidad, la frecuencia de resonancia se va cortando, como veis en este gráfico. Por tanto, sí, según qué rango de frecuencias tengáis que medir, evitar que ese rango esté por debajo de la frecuencia de resonancia propia de los acelerómetros. Por tanto, es algo más complejo que cuando medimos ruido, sí, pero hay que tener en cuenta todas estas particularidades. A ver, en resumen, yo os aconsejaría lo siguiente. Si tenéis que evaluar, yo utilizaría siempre, de estos 4 que os he mencionado, yo trabajaría o con uno o con 2 para comenzar. El de 100 milivolts G, yo lo adoptaría como acelerómetro base. Siempre trabajar con este. Si se os satura, utilizar otro
el primero, el de 10 milivolts G, que es el que se trabaja en maquinaria. A veces, con acelerómetros de 100 milivolts G, yo he medido maquinaria, en base de maquinaria, en partes no rotativas. Y no se me ha saturado. Si no, siempre tengo como auxilio los de 10 milivolts G. Los de 500 y los de 10 volt G son cuando son medidas muy especiales. Eso quiere decir que de 100 medidas de vibraciones que hagáis, a lo mejor un 15%, un 10% serán de este tipo que con acelerómetros de alta sensibilidad. Por eso mi consejo práctico es que utilicéis acelerómetros de 100 milivolts G. En los analizadores mixtos, que son sonómetro y analizador de vibración, generalmente estándar tienen acelerómetros de 100 milivolts G, el primero que os he comentado. Es el que más se utiliza, ¿vale? Así os servirá un poco más para acotar si tenéis que utilizar acelerómetros. Y otra cosa importante, si en el acelerómetro este grande, que pesa 750 gramos, lo tenéis que poner sobre una superficie que como mínimo pese o tenga una masa 10 veces mayor que este acelerómetro, porque si no, la señal de vibración quedará totalmente distorsionada porque la masa del acelerómetro influenciará en los efectos vibratorios y entonces la medida será errónea totalmente. Por tanto, la masa objeto de medida ha de ser muchísimo más grande que la propia del acelerómetro, sobre todo cuando son medidas de aceleración con alta sensibilidad. Los acelerómetros sísmicos son aquellos que se utilizan cuando son valores de vibraciones muy bajas. Entonces, es cuando se utilizan. Cuando llega un sismo, evidentemente la cantidad de energía acumulada y que se libera es importante, pero por eso generalmente los acelerómetros piezoeléctricos se saturan, pero en cambio los sismógrafos o los geófonos no se saturan y por tanto cuando se miden vibraciones de orden sísmico, se utilizan más bien geófonos. Las vibraciones con acelerómetros sísmicos es cuando quieres medir equipos de metrología de alta sensibilidad, por ejemplo, un microscopio electrónico, que le afecta el paso de tráfico del coche, de automóviles, porque hay una autopista cerca de un laboratorio, o una instalación que es un acelerador partículas con un cañón de luz que le afecta cualquier vibración que le viene del exterior. Entonces, es bueno aplicar y utilizar estos acelerómetros de súper alta sensibilidad. Un aspecto muy importante es cómo fijar los acelerómetros. Aquí hay mucha literatura al respecto. Cuando acabemos esto, si queréis, hacemos una pequeña pausa. ¿Os parece bien? Pero antes me gustaría explicaros el tema de cómo fijar los acelerómetros. Generalmente los acelerómetros se fijan, lo más fácil es con cera de abeja. Sí, evidentemente el sistema, es que estoy intentando buscar cera de abeja para intentaros, y no voy a tener suerte. Bueno, o sí tengo suerte. No, no tengo suerte. Bien, se utiliza la cera de abeja porque es un elemento adhesivo que luego es fácil de quitar y es muy útil en aplicaciones, por ejemplo, en evaluación de vibraciones, por ejemplo, que afectan a personas. No lo utilicéis en motores porque si se calienta la cera se deshace y el acelerómetro cae. Otro sistema que se suele utilizar son imanes. Se conectan al acelerómetro, como veis aquí. Esto es un imán. Lo veis aquí. Se conecta, se coloca generalmente... mirad, este acelerómetro tiene un poco de cera. No sé si lo veis aquí, ¿veis? Un pegote de cera. Pues la cera va muy bien porque se coloca aquí y luego esto lo puedes pegar en una superficie. Pero a veces, si la superficie que se quiere medir es de hierro, es de naturaleza férrica, esto no lo hagáis con acero inoxidable o material no férrico, colocáis un imán, que ya muchos fabricantes de acelerómetros tienen este accesorio, y veis, el acelerómetro tiene ya acoplado un imán. Entonces esto lo podéis pegar, imantar a la superficie metálica y podéis medir perfectamente. A veces el medio objeto de medida pues es complicado. Por ejemplo,
un suelo delicado, una pared, no utilicéis cera de abeja porque os llevaréis la pintura. Yo lo que suelo hacer es, lo pongo detrás, si coincide el acelerómetro, lo coloco detrás de los cuadros, hay un cuadro colgado, porque generalmente cuando luego lo arranco se desprende la pintura y al menos con el cuadro no se ve. Pero, por ejemplo, en maquinaria, a veces, debido a la temperatura elevada de las máquinas, lo que se utiliza es cianoacrilato, el Loctite, cianoacrilato. Y entonces hay unas pletinas de plástico que ya viene en el fabricante, que lo pegas con cianoacrilato y con este elemento puedes fijar el acelerómetro. Por tanto, hay toda una serie de artilugios que permiten fijar los acelerómetros. Claro, si tenéis que colocar un acelerómetro en una superficie de terreno arenoso, ninguno de estos sistemas os va a ir. Entonces, lo que se suele hacer es clavar una pica, una barra de hierro que acabe en puncha, la vais a clavar hasta llegar a la superficie del suelo. Y entonces únicamente asomará el cuello de la pica, el nivel. Y entonces esta pica tendrá aquí una rosca y entonces lo que haréis es roscar el acelerómetro. Y como esta pica está, digamos, clavada, pues servirá de catalizador y permitirá recoger bien la vibración proveniente del terreno, por ejemplo, de un paso de tren. Hay multitud de combinaciones y de sistemas para fijar los acelerómetros. La más utilizada en evaluación, repito, es con cera, segundo, maquinaria con imán, tercero, con Loctite, en suelos con picas. También existen acelerómetros que se colocan de manera permanente en máquinas y entonces ya tienen una rosca y se enroscan a esa máquina y son los que en maquinaria son los mejores. Lo que sucede es que, claro, tienes que practicar una perforación, todo tiene una serie de complejidad. Pero bueno, es muy importante cómo fijar los acelerómetros, porque si no, la señal también saldrá distorsionada. Por tanto, fijaros, aparte de todo lo que os he explicado, hay que tener en cuenta el ruido eléctrico y cómo fijar el acelerómetro. Y la sensibilidad es seleccionar el acelerómetro idóneo según lo que queramos medir. Este es aquí exponiendo los diferentes que he comentado. Existen otros tipos de acelerómetro, por ejemplo los de contacto. ¿Veis aquí este que es de color azul? Se utilizan en mantenimiento predictivo para establecer cómo está el estado de las máquinas, pero según cómo aprietes ese lápiz te puede dar un mayor o menor nivel de vibración, sobre todo los que están acabados en punta. Hay otros que están acabados con una chapa que cuando lo colocas te hace clac. Entonces, esos son un poco más exactos y te permiten, eso sí, hacer medidas de evaluación de máquinas de manera mucho más rápida. Esos ya son bastante más fiables. Depende de los que sean de lápiz, que llamo, o de aguja, esos son bastante poco fiables. No sé si tenía por aquí yo... no lo tengo. Lo siento. Es que se aplican ya poquísimos en medida de vibraciones. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo orientar los acelerómetros cuando son triaxiales. La dirección de propagación es fundamental. Yo siempre recomiendo colocar este acelerómetro, que este es un acelerómetro triaxial, el que tenéis aquí en la transparencia. ¿Veis cómo quedan marcados precisamente los sentidos positivos de los ejes según la propagación de la vibración en el eje X, Y y Z? Pues bueno, utilizando la ley de la mano derecha, si este es el eje X, el Y, pues según cómo enfoques el eje Y, te saldrá el Z. Si este Y sería en sentido negativo. Si lo colocas en sentido positivo, la Z se va hacia abajo. Aquí en estas dos fotografías lo podéis ver. Esto os puede ir bien cuando tenéis que hacer medidas de mantenimiento predictivo para determinar las fases. Aquí no vamos a hablar de la fase, porque esto ya es más propio cuando se hace de medidas de vibraciones desde el punto de vista industrial. Pero bien, el sentido, siempre recomiendo los acelerómetros triaxiales, colocarlos en el sentido positivo de los tres ejes, para que haya mayor coherencia en las medidas. Rafa, una pregunta tal vez tonta o no, ni mucho menos. Anecdótica. Con respecto al gráfico anterior, digamos, en la fotografía de abajo
tenés la Z en el eje vertical y la X te queda en sentido negativo. Pregunta, ¿es por eso que en un gráfico anterior donde mostrabas una lectura temporal, el eje de tiempo estaba negativo? Es que me llamó mucho la atención ese eje de tiempo que decía menos 10 milisegundos hasta 0. Terminaba en 0 a la derecha y empezaba en menos 10. ¿En cuál eje temporal? ¿En este? No, mucho más atrás. En el primero que mostraste... No, ahí estamos en otro. No, no importa, es anecdótico. ¿Dónde se ve? ¿Este? No, no, había otro. Hay otro donde tenés ese. ¿Este? En ese arriba está en negativo la escala de tiempo, donde dice dominio temporal, ¿ves? No, no es eso. Fíjate que cada uno de estos gráficos temporales es para cada uno de los ejes. ¿Lo ves aquí? Eje X, eje Y y eje Z. ¿Lo ves? Ah, de acuerdo. Cuando esto lo vamos a hablar ahora mismo. Claro, en la onda senoidal, a ver, vamos a ver si apareces por aquí. ¿Ves aquí la amplitud? Aquí, en esta onda senoidal, aquí el lado positivo es de 0 a 1, pero hay una parte negativa que es de 0 a menos 1. ¿Lo ves? Cuando se produce una onda senoidal, el valor de amplitud máximo es 1 a menos 1. Por tanto, siempre hay una parte negativa. Cuando se miden vibraciones de tipo instantáneo, a permitirme que vayamos al punto donde estábamos antes, hay aceleraciones instantáneas positivas y aceleraciones instantáneas negativas, que es otra de las cosas graciosas de las vibraciones mecánicas. Mirar este temporal. Veréis que aquí en el eje 0 hay una zona positiva y una zona negativa, y esto es monoaxial para un eje. No tiene nada que ver con el sentido. O al menos, okay. Y aquí veis negativo. En este espectro, que está más condensado, de tres ejes, de los tres ejes X y Z, vemos que hay una parte positiva y otra parte negativa. ¿Qué sucede? Claro, esto nos da una problemática. Primero, estamos acostumbrados, igual que los sonómetros, a decir nivel sonoro equivalente es de 55 dBA, es decir, es un valor concreto. Ese 55 dBA a lo mejor corresponden a 0,00754 pascales, pero bueno, pero es un valor muy concreto. Claro, cuando nosotros medimos vibraciones con los antiguos osciloscopios, no veíamos un valor en concreto, sino veíamos un rango de vibración que iba desde un valor máximo a un valor mínimo, pero no me digas cuál era, sino esto va desde aquí hasta aquí, ya está. Claro, no podíamos determinar en manera concreta cuál era el valor o era el valor de aceleración instantánea, que se está produciendo en ese instante preciso. Y entonces, claro, necesitamos para, digamos, establecer una finura en la vibración, una concreción en los resultados, establecer un parámetro fijo y que te dé un valor concreto. Y que, claro, y que encima sea representativo de la cantidad de energía vibratoria que se está produciendo en ese momento. Fijaros de que una manera intuitiva sería, bueno, para cada uno de los valores de amplitud negativa y positiva dentro de un tiempo determinado de medición, yo integro, si queréis, el tiempo C, T igual a 0 a tiempo igual a 1 minuto o 2 minutos de vibración, yo quiero saber el valor global de aceleración, igual que fuese un ruido. Si yo sumo linealmente aceleraciones que me han salido en la parte positiva y en la parte negativa, bueno, esto iremos más adelante, pero lo que quiero decir es que te va a dar un resultado que será sumar partes positivas con partes negativas, por tanto el resultado no reflejará exactamente la cantidad de energía vibratoria que se está produciendo. Entonces se necesita algo más o un parámetro diferente, además de la unidad física, que nos permita ser más concretos y que nos dé una idea más de energía vibratoria de lo que estamos midiendo. Por eso, en los equipos de medida de vibraciones, igual que los sonómetros, cuando una vez pasa la señal mecánica por el transductor, existen unos preamplificadores y filtros,
y registran la señal en vibraciones mecánicas o en ruido igual, de manera o valores instantáneos. Aquí son metros segundo cuadrado porque aquí tenía un acelerómetro, pero si esto fuese un micro, esto serían valores instantáneos en pascales, ruido. Claro, yo necesito alguna función matemática que es de orden estadística que me limpie esto y que me sea más concreto. Y aquí tenemos una serie de funciones muy utilizadas. Una de esas funciones es el valor eficaz de la aceleración, RMS. Os suena, ¿no? Valor pico pico o aceleración continua equivalente, igual que los sonidos. ¿Qué pasa? Que estos valores estadísticos, parámetros, permiten que una señal instantánea me la pueda mostrar de manera nítida como este espectro, digamos, temporal, de valores muy concretos y muy específicos, de tal manera que estos gráficos, con sucesivos espectros o gráficos, podré establecer comparativos. Y de esta manera podré tener una información y, sobre todo, son fieles a la energía vibratoria real que se está produciendo. Generalmente, el parámetro o la función más utilizada es el primero, valor eficaz de la aceleración, el RMS. Esta es el parámetro o la función que se suele utilizar mejor. Lo que sucede es que el valor RMS o valor cuadrático medio es un valor estadístico poco intuitivo para tenerlo. Por eso no sé si Sergi os comentó de hacer intuitivo este concepto. Voy a intentarlo hacerlo, que no es fácil, pero bueno, fijaros. Como antes os he dicho, en una señal de vibración existen partes positivas y, como veis en este primer gráfico, partes negativas, de aceleraciones instantáneas. ¿Bien? Una manera de positivizarlo todo es todos esos valores de aceleración en un determinado tiempo t, todo elevarlo al cuadrado. Por tanto, los valores negativos, negativo por negativo da positivo. Por tanto, todo automáticamente queda positivo, con función mucho más alargada, pero son valores cuadráticos, cuadrados, o son aceleraciones instantáneas al cuadrado, ¿correcto? Si yo cojo un tiempo determinado que denomino de integración, es decir, a un tiempo t este que marco en esta flecha, yo lo que hago es integrar o saber el área que hay constreñida en esta superficie que indico yo por este área con este color azul intenso, azul marino. Es decir, yo quiero saber cuál es el área total del gráfico de esta vibración constreñido en este tiempo de integración. Una vez lo haya compactado, puedo compactarlo de tal manera que lo puedo compactar con todo esto con estas frecuencias, compacto, 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 y puedo generar una señal homogénea, como aquí en el gráfico superior, que es un rectángulo con base tiempo de integración y con altura la aceleración, digamos, representativa de toda esa energía que yo he integrado. Ese valor de aceleración es lo que se denomina el RMS. Y nos muestra la cantidad de energía vibratoria de esa señal de vibración. Y eso sí que lo puedo comparar con otras medidas. Por tanto, eso es lo que vosotros en emisión sonora decís suma energética, pues aquí es lo mismo. Los parámetros de medida son idénticamente lo mismo. Lo único que varía es la unidad física, aceleración, en este caso. Y, por tanto, estamos haciendo suma energética de valores cuadráticos de aceleración de vibración. De tal manera que la señal global de aceleración A al cuadrado RMS total es igual a la suma de los valores de aceleración de las diferentes unidades de tiempo calculadas de esta manera. De tal manera que la aceleración global es el cuadrado pasa al otro miembro y sale raíz cuadrada. ¿Correcto? Clarísimo. Vale, si os me decís, hacemos un tiempo muerto de 10 minutos, ¿os parece bien? Súper.